ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, אשר ברא ששון ושמחה חתן וחלה, גילה ורינה דיצה וחדווה אור. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על דברי תורה. ברוך אתה יהוה אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל המין ונתן לנו את תורתו. ברוך אתה יהוה נותן התורה. בשם ישוע המשיח. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has santificado con tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos con las palabras de tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos has elegido de entre todos los pueblos y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. מחשבה טובה עמוק בלב רקמתי, לחבר לך מילים ומנגינה. אלוקיי, לא מעט שירים כתבתי ומחרתי, אנא שפתיי נפתח לומר לך תודה. ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. אלוקיי, איך הבדלת בין הארץ לשמיים, ומחסום ציווית לגלי הים. איך קיבלת בימת עפר ומים, ויצרת בטובך את האדם. אם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס ידיי בכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על נשמה ונשימה, על החיים במתנה. התגדל והתקדש שמך לעולם מבורך, על יום נוסף, על יום חדש, ועל השמש שתזרח. בקשה אחת בכל ליבי קפתי, לא אמצא לה שום מרגוע או תרופה. אלוקיי, בקשה אחת בכל כוחי חפצתי, שיתגדל ויתקדש לעד שמך. ואם תרחיב ליבי כמים הזורמים בתוך הים, ותפרוס
אפרוס ידיי בכל קצוות עולם, איני מספיק לומר תודה. Shalom, mis amados, bendito es el nombre de nuestro Abba Yahweh y bendito es el nombre de Yeshua HaMashiach. Bienvenidos una vez más al estudio semanal de la Torah. Hoy en este estudio veremos el tema titulado El Árbol de la Vida. Bien, ¿qué es este Árbol de la Vida? Hoy y a través de las Escrituras descubriremos qué es este Árbol de la Vida. La Escritura desde un principio nos da indicios claros referente a tres tipos de árboles. El primero es el árbol del conocimiento del bien y el mal, el segundo es el árbol de la vida y el tercero es el árbol del olivo. Bien, pero veamos qué es lo que significa o representa un árbol en las Escrituras. La Torah compara a la persona en general con un árbol. Bien, veamos los siguientes versos que están en Marcos capítulo 8 versos 23 y 24 y dice: Tomando al ciego de la mano, lo llevó fuera del pueblo, escupió en sus ojos, puso sus manos sobre él y le preguntó: ¿ves algo? Miró hacia arriba y dijo: veo hombres, pero lucen como árboles que caminan. Vamos a ver otro verso que está en Isaías capítulo 65 verso 22 y dice: ellos no edificarán para que otros habiten ahí, ellos no plantarán y otros comerán, porque los días de mi pueblo serán como los días del árbol de la vida, y mis escogidos disfrutarán del uso de la obra de sus manos. Bien, entonces en este verso de Yesaya vemos claramente que el pueblo de Israel será eterno, al igual que el árbol de la vida es eterno. Bien, vamos a ver otros versos en el libro de Yirmeyá o Jeremías capítulo 17 versos 7 y 8 y dice: bendito es el hombre que confía en Yahweh, Yahweh será su seguridad. Será como árbol plantado cerca de agua, extiende sus raíces junto al río, no teme cuando viene el calor y su follaje es exuberante. No está tan ansioso en un año de sequía, sino que permanece dando fruto. Bien, entonces, ¿por qué la comparación de hombres con árboles? Para sobrevivir, un árbol necesita de los 4 elementos básicos que son tierra, agua, aire y fuego o sol. Los seres humanos también requerimos los mismos elementos básicos. Bien, vamos a ir examinando uno por uno estos elementos. Vamos a comenzar con el elemento tierra. Un árbol necesita estar plantado firmemente en la tierra. La tierra no solo es la única fuente de la cual absorbe sus nutrientes, sino que también le provee de un lugar para que crezcan sus raíces. Una persona cuya sabiduría sobrepasa a sus buenas acciones es comparado a un árbol cuyas ramas son numerosas, pero cuyas raíces son pocas. El viento viene y lo arranca. Pero una persona cuyas buenas acciones sobrepasan a su sabiduría es comparada a un árbol cuyas ramas son pocas, pero cuyas raíces son numerosas. Incluso si viniera todo el viento del mundo y soplara en su contra, no podría moverlo de su lugar. Bien, vamos a ver esto y comparémoslo con los versos que están en el libro de Lucas capítulo 6 versos 47 y 48 y dice: todo el que viene a mí, oye mis palabras y las pone en práctica, les mostraré a quién es semejante. Es como alguien que construye una casa, excavó en lo profunda y echó los cimientos sobre roca firme. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó contra la casa, pero no la pudo zarandear, porque estaba construida sobre la roca. Bien, vamos ahora al segundo elemento, que es el agua. El agua de lluvia es absorbida por el suelo y luego por medio de un elaborado sistema de raíces sube por el tronco, las ramas y las hojas del árbol. Sin agua, este árbol se secaría y moriría. La Torah es comparada con el agua de lluvia, como dice Moshe en el libro de Devarim o Deuteronomio, capítulo 32, versos 2 y 3, y dice: las enseñanzas caigan como lluvia, mi oratoria se condense con rocío, como nieve sobre la hierba. Porque yo proclamaré el nombre de Yahweh,
vengan, declaren la grandeza de nuestro Elohim. ¿De quién proviene entonces la enseñanza? Pues proviene de Abba Yahweh. ¿Y en dónde está plasmada su enseñanza? Pues en la Torá. Por lo tanto, Moshe comparaba la enseñanza de Abba Yahweh con la lluvia que viene del cielo. Vamos a ver otro verso que está en Yahanán, capítulo 4, verso 14, y dice: por el contrario, el agua que yo le doy se convertirá en una fuente de agua dentro de él, agua que brota saltando para vida eterna. Tanto la lluvia como la Torá descienden del cielo y le brindan alivio a los sedientos. La Torá fluye desde Yahweh y ha sido absorbida por su pueblo en todas las generaciones. La Torá nos da ánimo y vitalidad al ruaj humano. Una vida basada en la Torá florecerá con sabiduría y buenas acciones. Sin agua, una persona se deshidrataría y finalmente estaría desorientada, llegando al punto en que ni siquiera sería capaz de reconocer a su propio padre. Lo mismo sucede con la Torá, sin la cual una persona queda desorientada, hasta el punto en que ni siquiera es capaz de reconocer a su Padre Celestial. Bien, en este caso, pues nuestro Padre Celestial es Yahweh Sebaot. Bien, entonces Yahshua es esa agua de vida que brota saltando para vida eterna. Bien, vamos a ver el siguiente verso que está en Hebreos capítulo 8, verso 10, y dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice Yahweh. Pondré mi Torah en sus mentes y las escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohim y ellos serán mi pueblo. Bien, la Torah entonces es la fuente de agua que hay en nuestros corazones y es para vida eterna. Bien, pasemos al elemento aire. Un árbol necesita aire para sobrevivir, ya que éste contiene el oxígeno que necesita para respirar y el dióxido de carbono que necesita para realizar la fotosíntesis. En una atmósfera desbalanceada, el árbol se sofocaría y moriría. Entonces, la Torá declara que Yahweh exhaló aliento de vida en el hombre. La palabra hebrea para respiración es neshama, y es la misma palabra para alma viviente y para ser que respira, esto es neshama. Nosotros entonces, para vivir metafóricamente, necesitamos del aire y de la respiración, pero sabemos que vivimos por el ruaj que Abba Yahweh nos dio. Bien, vamos a ver dos versos que están en Bereshit capítulo 2 verso 7 y en Yahanán capítulo 3 verso 8, y dice: entonces Yahweh Elohim formó al hombre, hebreo Adam, del polvo de la tierra, en hebreo Adma, y sopló sobre su rostro el aliento de vida, y el hombre se convirtió en una alma viviente. El viento sopla hacia donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es como sucede con todos los que han nacido del ruaj. Bien, entonces la palabra viento es una alusión también a lo que es el ruaj de nuestro Abba Yahweh. Nosotros utilizamos nuestros sentidos del gusto, del tacto y vista para percibir cosas físicas. Incluso escuchar involucra la percepción de ondas sonoras, pero el olfato es el más espiritual de los sentidos, dado que es el que se involucra menos con la materia física. En el templo sagrado, la ofrenda del incienso que se hacía, que pertenece al sentido del olfato, era ofrecida diariamente y una vez al año en el día de Yom Kippur. Tomaban carbones del altar del incienso y eran puestos en un incensario y eran ingresados al lugar Kadoshim. Nuestras oraciones y de todos los justos son como el incienso para Abba Yahweh, un olor grato. Bien, vamos a ver esto en el libro de Idgaludo Apocalipsis capítulo 8 verso 4, y dice: sobre el altar de oro que estaba delante del trono, de la mano del Malach subió ante Yahweh el humo del incienso con las oraciones de los Kadoshim de Yahweh. Bien, pasemos al cuarto elemento, que es el fuego.
Un árbol también necesita fuego o la luz solar para sobrevivir. La absorción de la energía solar activa el proceso de fotosíntesis, una reacción química que es esencial para el crecimiento y la salud del árbol. Nosotros los humanos también necesitamos de esta luz para sobrevivir, y esta luz es la luz de nuestro Abba Yahweh, que nos da para que nosotros sobrevivamos en este mundo. Bien, vamos a ver esto en el libro de Bereshit o Génesis capítulo 1 verso 3, en el libro de Yahanán capítulo 8 verso 12, capítulo 12 verso 46, y en Tehilim o Salmo 119 105, y dice perdón, entonces Elohim dijo, sea la luz, y hubo luz. Yahshua les habló de nuevo, yo soy la luz del mundo, todo el que me siga nunca andará en oscuridad, sino que tendrá la luz que da vida. Yo he venido como una luz dentro del mundo, para que todos los que en mí confíen no permanezcan en la oscuridad. Y en el Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies es tu Torah y luz en mi senda. Bien, entonces, todo el mundo necesitamos de esta luz que es nuestro Mashiach Yeshua, la Torah viviente de Abba Yahweh. Si no tenemos esta luz, pues obviamente vivimos en la más grande oscuridad. Bien, ahora, después de haber visto entonces todo lo anterior, podemos aprender de los árboles 10 lecciones importantes para nuestra vida, y vamos a relacionar cada punto con un verso de las Escrituras. Bien, vamos al primer punto, y dice así: los árboles siempre tienen una influencia positiva sobre su ambiente. Ellos dan sombra, frutas, madera, refugio a aves y animales, oxigenan la tierra, previenen la erosión, resguardan contra el ruido y más. Así como los árboles han recibido estos 4 elementos, de la misma forma dan protección y sombra, por lo tanto son donantes. Nosotros también tenemos que dar de la misma manera que hemos recibido. Bien, vamos entonces a ver esto en el libro de Matitya capítulo 10 verso 8, y dice: sanen a los enfermos, resuciten los muertos, limpien a los afectados con Zaraat, echen fuera demonios. Ustedes han recibido sin pagar, así que den sin pedir paga. Bien, entonces punto número 2 dice: el árbol no toma de este mundo nada más que lo mínimo para su supervivencia básica y para dar frutos, es decir, los minerales y la humedad de la tierra, la luz del sol y el oxígeno de la atmósfera, y nada más. Nosotros también vivimos con lo esencial que nos da nuestro Abba Yahweh. Vamos a ver esto en el libro de Matitya capítulo 6 verso 25, y dice: por lo tanto les digo, no se inquieten por su vida, qué comerán o beberán, o acerca de su cuerpo qué vestirán. ¿No es la vida más que la comida y el cuerpo más que el vestido? Bien, punto número 3. Los árboles que son caritativos con criaturas merecedoras, como las abejas, crecen saludables. Pero si un árbol es caritativo con una criatura indigna como un parásito, este parásito puede causarle bastante daño al árbol. Bien, vamos a ver este verso que está en Matitya capítulo 7 verso 6, y dice: no des lo kadosh a los perros, ni le eches tus perlas a los cerdos. Si lo haces, las pueden pisotear bajo sus patas, volverse y atacarte a ti. Bien, punto número 4. Cuanto más profundas penetran las raíces de un árbol, más vitalidad tiene. Del mismo modo, cuanto más profundo una persona está relacionada con sus propias raíces, más vitalidad tiene. Y estas raíces las encontramos en la Torah. Bien, vamos a ver el verso de Lucas capítulo 6 verso 48, y dice: es como alguien que construye una casa, excavó en lo profundo y echó los cimientos sobre roca firme. Cuando vino la inundación, el torrente golpeó contra la casa, pero no la pudo zarandear.
porque estaba construida sobre la roca. Bien, punto número 5. Cuanto más ampliamente las raíces de un árbol se extienden, está mejor arraigado. Como tal, alguien que tiene un amplio conocimiento de sus raíces o de la Torá, en el caso de nosotros, tanto él o ella estamos bien arraigados contra los crueles vientos de una sociedad decadente. Y aquí podemos también aplicar el verso anterior que vimos en Lucas 6, capítulo 48. Bien, pasemos al punto número 6 y dice: la solución para un árbol enfermo es podar completamente sus ramas, de modo que el árbol se renueve echando ramas sanas. Igualmente, ya que la mayoría de los defectos de carácter del hombre provienen de la arrogancia, la persona debería podarse, es decir, reducir su ego a fin de llegar a un renovado y sano crecimiento espiritual. Bien, vamos a ver esto en el libro de Matilla, capítulo 11, verso 29, y dice: tomen mi yugo y aprendan de mí, porque yo soy manso y de corazón humilde, y así encontrarán descanso para sus almas. Bien, punto número 7. Y si a un árbol le es permitido dar frutos durante sus 3 primeros años, él perderá tanto su longevidad como su futuro potencial de producción. Como tal, un árbol no debería de gastar su fuerza en dar fruta prohibida durante sus primeros 3 años. El hombre tampoco debería gastar su poder en transgredir la Torá y en producir frutas prohibidas. Yahweh no lo permita. Bien, vamos a ver esto en Primera de Juan, capítulo 3, verso 4, y dice: todo aquel que continúa pecando está violando la Torá. En verdad, el pecado es transgresión a la Torá. Punto número 8. Un árbol sin agua en un comienzo deja de dar frutas o da frutas debilitadas y raquíticas. Más tarde se expone a parásitos y a la enfermedad, y por último muere. La Torá se compara con el agua. Sin ella, el hombre no alcanzará su máximo potencial, estará expuesto a toda clase de tensiones, ansiedad y males emocionales, y por último morirá a una muerte espiritual. Bien, vamos a ver el verso de Yahanan, capítulo 4, verso 13, y dice: Yahshua respondió: todos los que beben de esta agua tendrán sed de nuevo, pero el que beba del agua que yo le doy de beber nunca estará sediento otra vez. Punto número 9. Cada árbol tiene su particular tipo de fruto. Uno da manzanas, otro peras y otros duraznos. Cada tipo de árbol es coherente, cada tipo de árbol es coherente con las frutas que da, y cada uno tiene su propia importancia y lugar en el mundo. Lo mismo ocurre con los hombres. Algunos son soldados, algunos eruditos de la Torá, otros son jornaleros y otros profesionales. Cada tipo de persona es necesario con su propia importancia y su propio lugar en el mundo, pero cada uno de nosotros debemos de dar fruto según el don que hayamos recibido. Así como cada árbol se distingue por el fruto que da, así también nosotros nos debemos de distinguir por el fruto que damos. No podemos dar mal fruto si fuimos llamados para dar buen fruto. Bien, vamos a ver esto en el libro de Matilla, capítulo 7, verso 18, y dice: un árbol saludable no puede dar mal fruto, ni un árbol enfermo dar buen fruto. Bien, punto número 10. Los árboles nunca se desesperan. Si son cortados y un mínimo de sus raíces permanece, brotarán de nuevo. Como tal, el pueblo de Israel nunca tiene que desesperarse. Mientras nos aferremos a nuestras raíces, no importa la circunstancia que nos acontezca, Yahweh no lo permita. Siempre pues brotaremos de nuevo. El rey David sabía esto cuando comparó a los tzadikim o justos con árboles y dijo lo siguiente. Vamos al libro de Tehilim o Salmos, capítulo 92, verso 12, y dice: los tzadikim florecerán como una palmera, aumentarán como cedros del Lebanón. Bien, ahora pues veamos cómo la Torá es Yahshua,
lo que es el árbol de la vida. Bien, vamos pues primeramente a la creación de los árboles, y esto lo vemos en el libro de Bereshit capítulo 1 versos 11 y 29, y dice: Elohim dijo: produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. Entonces Elohim dijo: miren, por toda la tierra yo les doy como comida toda planta que lleve cera y todo árbol con fruto que lleve cera. Bien, mis amados, tomen nota del verso 11 que acabamos de leer, porque aquí está la alusión a cómo nos compara nuestro Abba Yahweh. El verso dice: cada uno produciendo su propia cera, semilla, que lleve fruto en la tierra. Entonces pues subrayen este verso porque lo veremos casi al final del estudio. Bien, empecemos viendo y leyendo los versos referentes al árbol del conocimiento del bien y del mal. Bien, esto está en Bereshit capítulo 2 verso 9 y verso 17, y dice: de la tierra Yahweh Elohim causó que creciera todo árbol hermoso a la vista y bueno para comer, y el árbol de la vida en el medio del paraíso, y el árbol del aprendizaje del conocimiento del bien y el mal. Pero del árbol del aprendizaje y el conocimiento del bien y el mal, de este tú no comerás, porque en el día que tú comas de él será cierto que tú morirás. Bien, estos son los únicos dos versos que hablan de este árbol del conocimiento del bien y del mal. Nuestro Abba Yahweh les dio instrucciones precisas de no comer de este árbol. Bien, la historia, bueno, pues ya la conocemos todos. Más adelante nuestro Abba nos enseña cómo podemos llegar a este árbol de la vida, que es Yeshua. Recordemos que Yeshua es la palabra viviente de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos entonces al árbol de la vida, y vamos primeramente al libro de Mishle o Proverbios capítulo 3 verso 18, y dice: ella es árbol de vida para aquellos que la agarran, cualquiera que se aferre a ella será ayuda segura como en Yahweh. Este proverbio nos está diciendo con toda claridad que la palabra de Abba Yahweh es el árbol de vida para nosotros. Bien, vayamos al verso 1 de este proverbio para comprobarlo. Dice así: hijo mío, no olvides mi enseñanza, guarda mis mandamientos en tu corazón. Y en el verso de Yahanan 14:15 dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Entonces, ¿en dónde se encuentra su enseñanza y sus mandamientos? Pues en la Torá. El Salmo 119:142 nos dice lo siguiente, y veremos también el verso de Yahanan 14:6, y dice así: tu justicia es justicia eterna y tu Torá es verdad. Yeshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Entonces, nunca abandonemos la Torá ni por un día, mis amados, porque esto sería abandonar a nuestro Mashiach Yeshua. Bien, vamos a leer otros dos versos ahí en el libro de Proverbios capítulo 13, versos 12 y 13, y dice: la esperanza diferida enferma al corazón, pero un árbol de vida es el deseo cumplido. Aquel que desprecia una palabra sufrirá por ella, pero aquel que teme al mandamiento tiene sanidad de alma. Bien, entonces, ¿en dónde se encuentran los mandamientos? Pues ya vimos que en la Torá. Y entonces, ¿qué significa temer al mandamiento? Pues es temer al que dio el mandamiento. Bien, vamos nuevamente al libro de Proverbios capítulo 1 verso 7, y dice: el temor a Yahweh es el principio de la sabiduría, y hay buen entendimiento a todos los que la practican, y la piedad hacia Elohim es el principio del discernimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Bien, el rey Shlomo, que fue el tercer rey de Israel, hijo del rey David,
reinó durante la época de oro de Israel. Cuando Yahweh le dio que le concediera cualquier cosa, cuando Yahweh le dijo que le concedería cualquier cosa que deseara, pidió un corazón entendido. Esto lo podemos ver en Primera de Reyes capítulo 3 versos del 5 al 14. Entonces a nuestro Abba Yahweh le agradó esta petición y no solo le dio o le concedió la sabiduría, sino que también le dio grandes riquezas, poder y una era de Shalom. El rey Shlomo construyó el glorioso templo de Jerusalén y escribió la mayor parte del libro de Proverbios. Shlomo entonces pues entendió y comprendió que teniendo un temor reverencial a Abba Yahweh era el principio de la sabiduría. Entonces, si nosotros nos dedicamos a estudiar la Torah conforme al Ruach de Abba Yahweh, entonces estamos reconociendo que Él es el dador de todas las cosas. Por lo tanto, sentiremos un temor, pero este temor no es miedo. Es temor a no hacer lo que nuestro Abba Yahweh nos ordena en su palabra. Por lo tanto, cada vez que escudriñamos las Escrituras, estamos adquiriendo sabiduría. Sabiduría que proviene única y exclusivamente de nuestro Abba Yahweh. Bien, vamos a ver otro verso ahí en el libro de Proverbios, capítulo 15, verso 4, y dice: una lengua saludable es un árbol de vida. Aquel que la guarda se llenará de entendimiento. Este verso nos dice que guardemos nuestra lengua para no entrar en contienda con nadie. Si hacemos esto, estamos demostrando que nos hemos llenado de entendimiento de la palabra de nuestro Abba Yahweh. Toda persona que haga esto demostrará el temor a Yahweh y demostrará que ha adquirido sabiduría. Bien, vamos a ver otro verso que está en Idgalud o Apocalipsis, verso 22, capítulo 22, verso 2, y dice: en el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol era para sanidad de las naciones. Bien, este árbol de la vida es Yahshua. Vamos a ver nuevamente el verso que está en Yahanan capítulo 14 verso 6 y dice: Yahshua dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre excepto a través de mí. Bien, y estos 12 frutos indican que las naciones estaban compuestas por las 12 tribus, y los 2 árboles, uno en cada lado, son las 2 casas de Israel ya redimidas y salvadas por Yahshua HaMashiach. Bien, ahora, entonces este árbol de la vida, que es la Torah, fue dada para todo el mundo, pero hay gente que la desprecia. Bien, vamos a ver ahora lo que es el árbol del olivo. Vamos a leer en el libro de Romanos capítulo 11 verso 17 y dice: pero si algunas de las ramas han sido desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas y estás compartiendo de la rica raíz del árbol del olivo. Bien, el árbol del olivo entonces es el pueblo de Israel, el pueblo que persevera y prevalece. Vamos a ver primeramente esto y después veremos quiénes son las ramas. Vamos a ver el libro de Bereshit, Génesis 32, verso 28, y dice: entonces el hombre dijo: desde ahora en adelante ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has mostrado tu fuerza a ambos, Elohim y a los hombres, y has prevalecido. Bien, entonces esto es lo que vemos en el árbol del olivo, que es Israel. Nuestro Abba Yahweh le cambió el nombre a Jacob, que significa suplantador, por Israel, que significa el que luchó con Elohim y prevaleció. Por consiguiente, el pueblo de Israel es comparado con el árbol del olivo, y la rica raíz es la Torah, Yahshua mismo. Bien, ahora, cuando habla de las ramas se refiere a las 2 casas de Israel, no a ninguna iglesia. Las ramas son ambas casas del pueblo de Israel, de acuerdo a
Yirmeyá capítulo 11 versos 16 y 17, y vamos a leerlos. Dice así: Yahweh una vez llamó mi nombre árbol de olivo bello, lleno de hojas y buen fruto. Ahora, con el rugido de una tormenta violenta, él le ha encendido fuego y sus ramas serán consumidas, porque Yahweh Sebaot, quien te plantó, ha decretado maldición sobre ti. Bueno, pues con estos versos vamos entonces a comprobar lo siguiente. Yirmeyá es muy específico al hablar del árbol de olivo que es Israel, y el Shaliach Shaul confirma en Romanos 11 versos 1 y 2. Vamos a leerlo. Dice así: En ese caso yo digo, ¿no es que Yahweh repudió a su pueblo? Yahweh no lo permita, pues yo mismo soy un hijo de Israel, de la cera de Abraham, de la tribu de Benjamín. Yahweh no ha repudiado a su pueblo, al cual escogió de antemano. ¿O no saben lo que el Tanaj dice de Eliyá? Él imploraba a Yahweh en contra de Israel. Bien, entonces Shaul nos confirma que Abba Yahweh nunca desechó a su pueblo, como dice el cristianismo. Y en el verso 17, Shaul se refiere a las dos casas de Israel, más todos los extranjeros que se unan a Yahweh. Shaul está confirmando lo que dijo Yirmeyá acerca de las dos casas. Las ramas originales son Yehudá y las ramas silvestres o salvajes son Efraim, son los esparcidos por todo el mundo, pero ambas son casas de Israel. Las ramas desgajadas son Yehudá por su incredulidad en Mashiach, y ellas fueron cortadas. El asunto aquí es que las ramas silvestres, que son la casa de Israel, Efraim, serán nuevamente injertadas en el olivo natural. El olivo natural es Israel y no tiene ramas extrañas, ninguna iglesia. Eso es una invención del cristianismo, y bueno, pues yo les animo y les invito, mis amados, incluso a los cristianos, a que lean Primera de Reyes capítulo 11 versos del 28 al 43 y Yirmeyá capítulo 3 versos del 3 al 25 y ver capítulo 11 versos del 16 al 23, para que puedan entonces, sobre todo amigos cristianos, puedan tener un mayor panorama de quiénes son estas dos casas de Israel. Bien, entonces leyendo esto, como dije anteriormente, ustedes podrán entender que no existe ninguna iglesia injertada como se los han hecho creer. Entonces, déjenme, les hago una pregunta, amigos cristianos. ¿Acaso no se han dado cuenta que en ningún verso de Romanos 11 aparece la palabra iglesia? Pues obviamente no aparece por la sencilla razón de que ese capítulo no habla de ninguna iglesia. Bien, entonces, en resumen, Yahshua es el árbol de la vida, la palabra viviente de Yahweh, que es la Torah, y el árbol del olivo. Bien, pues este árbol de olivo entonces es únicamente el pueblo de Israel, y nuestro Mashiach entonces nos compara a nosotros como árboles. ¿Se acuerdan que les dije que subrayaran el verso de Bereshit 1:11? Bien, pues vamos a volver a leerlo y lo compararemos con el verso de Matitya capítulo 7 verso 16. Bien, dice así: Elohim dijo, produzca la tierra hierba que lleve cera de su tipo y de su semejanza, y árboles de fruta, cada uno produciendo su propia cera, que lleve fruto en la tierra, y así es como fue. Y en Matitya 7:16 dice: por sus frutos los reconocerán. ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Bien, pues entonces, para que nosotros demos buenos frutos en esta tierra, tenemos que ser entonces plantados junto a corrientes de agua. Bien, esta agua es la fuente que proviene de la Torah. Bien, vamos a ver estos otros versos que están en el libro de Idgalud o Apocalipsis, capítulo 11, versos 3 y 4, y dice: también les daré poder a mis dos testigos, y profetizarán por 1260 días.
vestidos de silicio. Estos son los 2 árboles de olivo y las 2 menorot de pie delante del Adón de la tierra. Bien, estos 2 testigos son Moshe y Eliyá. Moshe representando la casa de Yehudá y Eliyá representando a la casa de Israel o Efraín, las 2 casas que están ordenadas a levantarse y predicar la verdad en el día de Yahweh. Estos 2 testigos son las 2 casas porque las 7 asambleas son llamadas 7 menorot en Apocalipsis 1:20. Las 2 menorot entonces son las 2 asambleas o las 2 casas de Israel. Los 2 olivos están descritos en Yehezkel capítulo 4. Bien, vamos a ver entonces ahora el último verso que está en Apocalipsis capítulo 22 verso 2 y dice: en el medio de la calle y en cada lado del río había un árbol de la vida que produce 12 tipos de frutos, uno diferente todos los meses, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Bien, entonces estos 12 frutos nos indican que las naciones estaban entonces compuestas por las 12 tribus, y los 2 árboles entonces que vimos anteriormente, uno en cada lado, son las 2 casas de Israel, como dijimos, ya redimidas por nuestro Mashiach. Bien, mis amados, pues con esto entonces terminamos el estudio de hoy, y si es la voluntad de nuestro Abba Yahweh, la próxima semana estaremos subiendo el estudio titulado Apocalipsis 12. Que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, mis amados, y les dé su shalom. Baruch atah Yahweh, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu torat emet, bechayei olam nata betocheinu. Baruch atah Yahweh, noten haTorah. Toda rabá beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos diste tu Torah, la Torah de la verdad, e implantaste en nosotros la vida eterna. Bendito eres tú, Yahweh, dador de la Torah. Te damos las gracias en el bendito nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.